Hola, ¿cómo están? Para quienes aún no vieron el primer video, soy Sebastián Sánchez, profesor titular de Bioestadística, y con esta clase de hoy vamos a dar inicio a la primera clase teórica del año 2025. Esta asignatura es una asignatura del primer cuatrimestre. El video que yo voy a grabar ahora para subir al aula virtual de la cátedra, que es donde ustedes lo van a ir descargando, siempre va a tener la misma base, el PDF. Está subido en formato PDF para que sea mucho más liviano y ustedes lo puedan descargar. De manera que van a disponer del material en una versión PDF que la pueden imprimir si quieren para después tenerlo presente en papel, poder compartirlo, poder tomar apuntes, agregar cosas que puedan rescatar de los videos, y van a tener los videos también disponibles para escucharlo cuantas veces quieran. Y obviamente, si después del PDF o el video les quedan algunas dudas, siempre van a poder recurrir a la cátedra a tratar de evacuar sus dudas con alguno de los docentes. Vamos entonces a arrancar con la unidad temática 1, Introducción a la Bioestadística. Y simplemente para hacer una reseña histórica, ¿sí? Mencionarles que desde la época de los romanos hasta la actualidad, la estadística siempre ha tenido una presencia fundamental en la historia de la humanidad, ¿sí? Fíjense que ya se hablaba de la importancia de la estadística a la hora de diseñar censos, ¿sí? Después tenemos teorías de de la probabilidad. No nos vamos a detener ahora porque después, si se fijan en el programa, que también está subido en la página de la cátedra, van a ver que tenemos varias clases donde trabajamos exclusivamente con probabilidad. La curva de distribución normal, que también vamos a tener varias clases en las que vamos a trabajar exclusivamente con esta distribución, o sea, cuestiones importantes que ya tienen muchos años de vigencia entre nosotros y que hoy todavía siguen teniendo un gran valor a la hora de el uso que le vamos a dar nosotros, que principalmente es el de aplicar estos conocimientos a los fenómenos biológicos y en especial a la aplicación en la ciencia veterinaria, ¿sí? Sin embargo, eh, una de las cosas más importantes a las que se dedica la estadística es a la explicación de las probabilidades en los juegos de azar, ¿sí? Nosotros vamos a tener varios ejemplos de ese tipo porque realmente es una de las aplicaciones más fundamentales que tiene hoy en día. Algunas definiciones de estadística. Bueno, podemos encontrar distintos tipos de definiciones entre los autores que nosotros les recomendamos. Van a encontrar autores que son un poco más que van hacia la parte más dura de los números, de las matemáticas, y otro un poco más a las deducciones, ¿sí? Entonces, dependiendo de la forma de ser y la forma de pensar de cada uno, algunas teorías le van a gustar más, algunas definiciones y otras menos, pero básicamente todos más o menos dicen lo mismo, ¿sí? La estadística es un conjunto de métodos o técnicas científicas que se utilizan para trabajar con datos, recopilación, ordenamiento, análisis, interpretación y uso de los datos. Otro autor nos va a decir que es una rama del conocimiento científico que se ocupa del análisis numérico de resultados de experimentos de naturaleza aleatoria, ¿sí? Ustedes en física, en química van a ver experimentos que no son de naturaleza aleatoria, están relacionados con las ciencias exactas. En el experimento, si ustedes lo hacen siempre igual, van a ver que siempre llegan al mismo resultado. Eso no pasa en la estadística, ¿sí? Ya vamos a avanzar con eso más adelante. Otra definición, una ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y aplica técnicas para evaluar la incertidumbre de la inferencia inductiva, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con incertidumbre? Van a ver ustedes que a medida que avancemos, una de las cosas que siempre le vamos a recalcar es que cuando realizamos un experimento de naturaleza aleatoria, nunca vamos a estar seguros del resultado que vamos a obtener. Y eso es muy interesante porque nos obliga a trabajar o a manejar con la incertidumbre, ¿sí? Y fíjense que aquí vamos un poquito más en profundidad. La estadística nos permite tomar decisiones frente a la incertidumbre midiendo el riesgo, ¿sí? Sabiendo cuál es el riesgo que tengo de tomar una decisión correcta o de equivocarme. En síntesis, entonces, la estadística es la tecnología del método científico. Ustedes vieron el método científico,
vieron sus pasos y vieron que muchas de esas cosas yo las fui nombrando, ¿sí? ¿En qué consiste el método de la estadística? Transformar datos en información. Datos van a ser lo que nosotros vamos a recoger cuando hagamos un estudio. Por ejemplo, ahora en esta primera clase práctica, usted va a tener que recoger datos y esos datos los vamos a transformar en información. ¿Y a esa información para qué la vamos a usar? Para tomar decisiones. Y todas las decisiones que se toman, en especial si a algunos nivel les toca estar a cargo y cumpliendo un rol importante de dirección, deberían estar tomadas no en lo que les parece o en lo que le dijeron, sino en información debidamente recogida y analizada. Entonces la estadística nos brinda herramientas para eso. ¿De dónde puede surgir un estudio estadístico? Y bueno, hay dos grandes ramas de donde pueden surgir los datos a partir de los que vamos a hacer los estudios. De la simple observación de los datos, ¿sí? Un naturalista que observa la naturaleza, o un veterinario que va al campo y revisa los animales, ¿sí? Simplemente está observando. Entonces, en este caso, es un proceso pasivo, ¿sí? Nos vamos al campo y hacemos un relevamiento de animales sanos y enfermos. O bien, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más hacia el final de la cursada, cuando la acción del experimentador o el investigador trata de lograr un cambio o una respuesta en el modelo biológico en el que estamos estudiando. Este es un proceso activo y se rige por unas reglas diferentes al proceso pasivo de observación. Por ejemplo, separar los animales en grupos, ¿sí? Y darle distintos alimentos y ver si eso produce algún tipo de ganancia sobre el peso corporal. Hoy no nos vamos a detener en estas cosas, pero vamos a dedicar muchas clases a este tipo de estudios. Entonces, para dejar bien en claro esta diferencia, si el estudio estadístico es un proceso pasivo que solo se limita a recolectar datos, ¿qué es lo que tenemos que tener bien presente? El control de factores exógenos, ¿sí? Y ahí entonces la estadística nos va a ofrecer una serie de diseños para la recolección de datos. Esos diseños para la recolección de datos son muy importantes y los vamos a ver dentro de muy poco en clases especiales donde vamos a ver las técnicas de muestreo. Ahora, si el estudio estadístico es un proceso activo que requiere la acción del experimentador y estamos buscando respuestas en el material experimental, tenemos otro tipo de técnica de análisis de datos que se encuadran dentro de lo que se denomina diseño experimental. Aquí las cosas se ponen un poco más complejas y nosotros, como Cátedra de Bioestadística, ofrecemos una materia optativa para quienes deseen profundizar en el diseño experimental, pero para ello tienen que tener aprobados los primeros años de la carrera, ¿sí? Y esta materia optativa les puede servir luego a la hora de hacer su trabajo final de graduación. Por ejemplo, por más que sea un proceso pasivo la recolección de datos, dijimos que era necesario controlar los factores exógenos. Fíjense, este tipo de estudios hacemos nosotros en mi facultad, desde el Instituto de Arqueología, ¿sí? Trabajamos en pesca y queremos hacer descripciones de cómo está la población de peces. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos controlar algo tan variable como la naturaleza? ¿Sí? Trabajamos con redes, esas redes tratamos de colocarlas en los mismos lugares, ¿sí? Procesamos a los peces siempre de la misma manera, tomamos la mayor cantidad de muestras posible para que ese gran cúmulo de información que obtenemos nos permita de alguna manera disminuir al máximo los factores exógenos que podrían afectar los resultados de nuestro estudio, ¿sí? Pero a veces también hacemos estudios del otro tipo, estudios donde nosotros como investigadores somos activos, ¿sí? Y nosotros le ofrecemos a los peces que estamos criando distintos alimentos balanceados o distintas maneras de procesar algún tipo de tratamiento de manejo. Entonces, tenemos que hacer la reproducción para asegurarnos que los huevos con los que vamos a trabajar sean uniformes y que los peces tengan la misma edad y que provengan del mismo lote genético. Luego lo distribuimos en una gran cantidad de recipientes individuales en los cuales se van a aplicar los tratamientos y tenemos que hacer el experimento de la manera mejor controlada posible para que las variaciones que se observen sean la real respuesta de los peces a los tratamientos, ¿sí? Obviamente, si son peces chiquitos, los podemos hacer en estas cajas.
Si ya son peces un poco más grandes, ya casi que no entran en estas cajas, tenemos que ir a los estanques que tenemos también en la facultad. Entonces, dependiendo del tipo de estudios, vamos a tener que actuar de manera diferente para que los resultados que obtengamos sean valederos. Tenemos algunos pasos a cumplir en la metodología estadística. Fíjense lo que aparece primero siempre, ¿no? El diseño del estudio. Si un estudio no está bien diseñado, lo más probable es que los datos que recolectemos, ¿sí?, después no nos sirvan para los propósitos que estamos queriendo trabajar. Entonces, una vez que el diseño del estudio está bien hecho, que se dice generalmente, y es cierto, es la parte más importante de un estudio, no es que el resto no sea importante, pero si fallamos acá, el resto seguro no nos va a servir. Pasamos a la recopilación de los datos, al ordenamiento, análisis, interpretación y presentación. Esto es muy importante porque hacer un estudio para que los datos se queden guardados en un cajón no le sirve a nadie. Hay que poder presentar esos datos ante la comunidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una breve descripción de cada una de las etapas, ¿sí? Son parecidas en algunos casos a las etapas del método científico, ¿sí? El diseño es una etapa previa, donde generalmente vamos a plantear una hipótesis, ¿sí? De acuerdo al diseño seleccionado, vamos a aplicar los métodos de muestreo, ¿sí? Luego que tengamos la información, la tenemos que tabular, la tenemos que clasificar, y eso lo vamos a ver cómo se hace en clases especiales, donde ustedes van a ver cómo se ordena la información en tablas de frecuencia, ¿sí? Luego vamos a hacer el análisis de acuerdo al tipo de estudio. Vamos a ver muchas técnicas estadísticas que algunas pueden aplicarse en más de un caso, pero en la mayoría de las ocasiones hay una técnica estadística que es la más adecuada para analizar los resultados de los estudios, ¿sí? Luego vamos a tener que llegar a nuestras conclusiones, ¿sí? Evaluar si se cumplieron las hipótesis, hacer algún tipo de prospección hacia el futuro y por último presentar los resultados de distintas maneras. Lo que nosotros le enseñamos, que es la manera más sencilla de presentar resultados, es en tablas, gráficos, ¿sí?, que permiten que la comunidad en general este, conozca los resultados de los estudios. Después sí también podemos publicar en revistas científicas o en congresos, ¿sí? Ustedes ya van a ver, en la medida en que cursen en la facultad, que se desarrollan todos los años varios congresos en la Facultad de Veterinaria, y van a ver que en más de un caso hay compañeros de ustedes de segundo, tercero, cuarto año que están presentando trabajos que seguramente algún tipo de tratamiento estadístico tuvieron. Nosotros vamos a distinguir tres grandes ramas de la estadística descriptiva, la inferencial y la estadística experimental, ¿sí? La primera, que es la que se relaciona más con la primera unidad en la que estamos avanzando ahora, se relaciona con el resumen y descripción de los datos, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante en las próximas clases. La estadística inferencial ya trata de caracterizar a las poblaciones obteniendo muestras, ¿sí?, y haciendo extrapolaciones de los datos obtenidos en las muestras hacia las poblaciones. No vamos a ahondar mucho porque lo vamos a ver más adelante, pero sí vamos a decir que es un proceso fundamental para la toma de decisiones. Y aquí vamos a tener algunas estimaciones que vamos a realizar que son un poquito más complejas que las de la estadística descriptiva. Y por último, la estadística experimental, que es la que nos va a servir para realizar esos procesos activos que habíamos dicho, donde, basado en las dos estadísticas, las dos ramas anteriores de la estadística, nos va a permitir conducir los experimentos científicos. Entonces son métodos o técnicas que permiten realizar estudios sobre una base científica. Nos permiten extraer conclusiones y, como siempre, las conclusiones van a ser válidas con una probabilidad conocida de error. Si alguna vez escuchan a alguien que les dice que tiene un 100% de seguridad en algo, evidentemente no está sabiendo mucho de estadística o de ciencia, porque en ciencia siempre existe, por más pequeña que sea, una probabilidad de llegar a conclusiones equivocadas. Vamos a dejar entonces por aquí y en el próximo video vamos a grabar ya un poquito más algunos conceptos y definiciones.